Hola a todos. Mi nombre es Juanita Valdez Cox. Ustedes me han conocido ya por unos años como la directora de aquí de la Unión del Pueblo Entero. He trabajado muchísimos años aquí ha tenido el placer de trabajar con muchísimos de ustedes en estos más de 35 años que he sido parte de este gran movimiento que fue fundado por César Chávez y Dolores Huerta. Cuando nosotros iniciamos en el 2003 aquí con Lupe, ya habíamos tenido años que habíamos estado con la Unión de Campesinos, haciendo muchos logros, victorias para esas personas que hemos trabajado en el campo y que hay varios que continúan trabajando en el campo. Después de eso se inició, fundado por César y Dolores, se inició la Unión del Pueblo Entero. Ese fue en el 2003, cuando nos volvimos como Lupe, la Unión del Pueblo Entero. Empezamos aquí con esta oficina aquí en San Juan, ubicada en San Juan, y creo que esta es la que conoce más bien muchísima gente, porque tiene mucha historia. Yo he tenido el placer y la honra que se me ha dado de trabajar con tantísimas personas de la comunidad, igual que el personal de aquí de la organización. Quisiera también expresar muchísimas gracias a las personas con cuales compartí todos estos años, que fueron las que iniciaron, que principalmente con el apoyo de Rebeca Flores, que fue la directora de la Unión, con el señor Fred Ross, que falleció, que en paz descanse, fueron con los cuales yo me entrenaron como ser una organizadora. Yo cuando empecé aquí, yo no sentía el poder, porque nos miraban a los campesinos como sin ningún respeto, sin ningún poder. Pero Rebeca y el señor Fred Ross, igual como dije anteriormente, con César Chávez, con Dolores Huerta, con Zulema Hernández, María Gómez, el señor Lechuga, Jesús Guerrero, hubo muchos, Rita, hubo muchos que iniciaron aquí en esta lucha, pero principalmente el enseñamiento, el entrenamiento de Rebeca como directora y Fred Ross como organizador. Eso tuvo mucho poder en yo poderme arrimar, poderme hacer parte de este movimiento social, que pudimos ver muchísimos cambios sociales. Podemos recordar que a nosotros nos hacían trabajar con un asadón cortito. Esa fue una de las luchas que salió por este entrenamiento, por Rebeca, por Fred, por todos ellos que ayudaron en esto. Recuerden, eso se ganó en los 80s. El asadón cortito ya no se debe usar, ahora es con el asadón largo. Esa victoria fue muy grande. Compañeros que no han trabajado en el campo, imagínense que su trabajo les dijeran: ve a trabajar, pero te vamos a envenenar con los pesticidas, pero no vas a tener baño a dónde ir, no vas a tener agua que tomar, no vas a tener dónde lavarte las manos para quitar todos esos pesticidas de toda esa cosecha que estábamos levantando. Eso es lo que pedían de los campesinos, hasta que nos dijeron: ¿saben qué? Falta muchísimo respeto para el trabajo que ustedes hacen. No cualquiera va a ir al campo a hacer este trabajo. Ahora, los que sí están ahí, siempre luchamos, decir: agarren una educación para que salgan mejor adelante. Pero les voy a decir algo, que para que tengan todos esos productos en el supermercado, alguien lo tiene que hacer. No podemos esperar, no podemos decir pues a ellos que Dios los ayude, porque nosotros ya salimos adelante. Compañeros, siempre por la justicia, siempre para terminar la explotación de tanto campesino, necesitamos no olvidar quién se quedó allí. Igualmente en las colonias, me crié en una colonia que no tenía agua, que teníamos que ir a robar agua a diferentes lugares, pero por estas personas que mencioné y por todos los demás que contribuyeron algo a esta lucha, hemos logrado que ahorita está muy difícil encontrar una colonia que no tenga agua potable.
Está muy difícil de encontrar una colonia o una colonia que todavía no tenga calles pavimentadas. Todo eso se logró, pero a todo eso digo yo, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué si compras en un barrio de más dinero? ¿Y por qué no luchan por esas cosas? Porque allí se las dan. Cuando usted compra ya viene con todo esto y no en las colonias. Pero a la misma vez, con tantos ganos, con tantos triunfos, con tantas victorias que pudimos lograr, con gente que creían que no merecíamos ni el respeto, que no merecíamos tener lo que a todos los demás cuando van a trabajar tienen. ¿Cómo creen? Esas fueron unas injusticias muy difíciles y aún luchamos. He estado aquí y he visto lo que la falta de una reforma migratoria ha hecho para tanta gente, que lo que sufren para cruzar y luego el recibimiento que les dan, tan difícil aquí. Este gobierno aquí en Texas es muy duro. Entonces todo eso fue parte de mi vida, fue parte con el apoyo de todos ustedes, aunque un poquitito, nunca los olvidamos a esos inmigrantes. Tenemos que tener muchísimo orgullo de quién somos y cómo hemos ayudado tanto a este país. Todo eso lo he sentido cuando nos organizamos, cuando hemos ganado. Así es de que, compañeros, siéntanse bien orgullosos ustedes también de haber sido parte, tan pequeña la parte que hayan contribuido, pero ha sido algo que ha hecho mucha diferencia y que ha hecho muchísimo cambio para tener toda la oportunidad de una vida mejor. Ha sido por los esfuerzos de muchísimos de nosotros, muchos que han pasado por aquí, que quizás muchos ya no están con nosotros, pero que aún así merecen el reconocimiento por sus esfuerzos que han hecho aquí. Igualmente ustedes como miembros de la Unión. Entonces son a todos ustedes los que yo quisiera agradecer por el apoyo que han dado y el reconocimiento que dan al trabajo que se ha hecho, por su participación. Esta organización es una organización que ha crecido muchísimo y que me da muchísimo gusto saber que vamos a continuar con el crecimiento. Yo, de mi parte, nunca lo vi como un trabajo, fue como una misión en mi vida que se formó por mis padres, personas indocumentadas, personas que trabajaban en el campo. Es una misión que te deja llena de orgullo, llena de confianza en el poder de las comunidades con cuales trabajamos. Es algo muy bonito. Entonces yo dejo en lo que pude ayudar, y le digo a la juventud que todo esto es muy posible. Es muy posible hacer este cambio social, pero les platico diferentes cosas de cada impacto que tuve yo en mi vida. No solo con lo de los campesinos, pero ahora con el staff que está joven y tienen muchísimos años de lucha y de seguir adelante. Pero se necesita un esfuerzo combinado, tanto los que trabajan aquí, como ustedes, como todos los demás que están en las comunidades, en cual juntos hemos visto el logro, que juntos pudimos ver que nuestras vidas sí se mejoran cuando trabajamos juntos, cuando vemos las injusticias y juntos trabajamos para crear este mundo mejor, empezando con nuestras comunidades. Así es de que compañeros, compañeras, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de estos más de 35 años que pude estar aquí y ayudarles a crear este mundo, estas comunidades, donde todos tenemos la oportunidad de mejorar nuestras vidas, mejorar nuestras comunidades. Entonces, con eso siempre muy agradecida. Y como voluntaria que inicié
cuando empecé con el movimiento de César Chávez y Dolores Huerta como voluntarios. Me voy, pero me van a ver porque la razón es que voy a seguir de voluntaria en, por ejemplo, las marchas de César Chávez, que por tantos años anduve en eso. Cuando es una misión en tu vida, no se olvida, y no me voy a olvidar de cada uno de ustedes. Vamos a estar todavía con ustedes en nuestra mente y tener la oportunidad de participar. Así es de que muchísimas gracias por la oportunidad de trabajar con todos, con cada uno de ustedes, que fue parte de crear todo esto que ahora celebramos, y que también decimos que sí celebramos, pero todavía tenemos trabajo que necesitamos que hacer. Así es de que de todo corazón les doy las gracias por la oportunidad.